Hola, ¿qué tal? En este vídeo os presentaros una entrevista con un muy buen amigo mío. Se llama Héctor, es mi amigo de intercambio de idiomas y viene de México. Y en esta entrevista hablamos sobre aprender alemán, los retos aprendiendo alemán y también estamos hablando sobre su canal en YouTube, porque Héctor también tiene un canal en YouTube y estoy muy feliz, me siento muy feliz poder presentaros esta entrevista a vosotros. Empezamos. Hola Héctor, muy Hola, agradecido, hola. muy agradecido hacer esta entrevista conmigo. Esto es en español, que para mí es un reto grandísimo, pero espero que sí, esta entrevista sea muy Ujú. interesante, no solo para nosotros, sino también para sí, todos los oyentes. Y muchas gracias por participar en esto. ¿Y qué tal? Ok, ¿Qué no, tal? no, al contrario, al contrario. Muchas gracias a ti por haberme invitado y te felicito. Es un reto muy grande para los dos, pero en esta Sí. ocasión el reto es para ti, para hablar español. Sí, exacto. Y puedo, en este vídeo pequeño también puedo decir que tal vez, muy tal vez, es muy posible que ya tendremos otro vídeo o que tendremos otro vídeo en alemán hablando sobre cosas semejantes y también sobre otros temas, pero también vamos a hacer una entrevista en alemán, ¿vale? Y Vale. sé muy bien que esto también sea un reto para ti, pero estoy Sí, muy seguro, segurísimo que vas a hacer esta entrevista también de forma formidable. Muy seguro de esto. Ok, ok. ¿cómo empezar? Quiero hablar contigo sobre el aprendizaje en alemán, del alemán al principio. Y mi primera pregunta sería, ¿por qué has empezado con alemán y, por ejemplo, no con el francés o otros idiomas que en Ujú, México son, ujú. digamos, bastante populares Más populares. Ujú, sí, para aprender? Sí. ujú. Ok, muy bien. Yo creo que empezaría por decir que me interesó el idioma alemán ya que no es tan cercano o tan parecido al español como los idiomas latinos, el francés o el italiano, por ejemplo. Y me parece que empezar con un reto un poco más grande es más motivador que Ujú. algo que resulte un poco más sencillo. Y creo que también después de haber aprendido alemán, resulta más rápido y más fácil conectar con otros idiomas que son un poco más parecidos al español. Ese es uno de los motivos por los que decidí el alemán. Sí, de hecho, al principio estaba interesado también en aprender el francés. De hecho, empecé, digamos que aprendiendo los dos idiomas, solo que resultaba complicado enfocarse en ambos y fue el momento en el que decidí enfocarme primero por el alemán y ya después en un futuro, no sé cuándo exactamente, desde luego que hay muchas otras razones como por ejemplo la cultura de los países germanohablantes. Siempre Ujú. me ha parecido algo muy interesante y desde luego que se aprende mucho mejor Sí. sabiendo el idioma que otra cosa. Pues sencillamente me gustan los idiomas y me gustan los retos Ujú. y el alemán desde hace mucho tiempo me parecía un idioma muy atractivo, Ujú. muy interesante y más porque digamos que en español existe este concepto de que el alemán es un idioma muy difícil y Sí. que nadie lo puede aprender y tenía Esto, esa curiosidad, despertó en mí esa curiosidad. sí, y todo el mundo Ujú. dice esto, todo el mundo dice que el alemán es muy difícil y todo es muy difícil. ¿Y am, qué puedes contestar al respecto? ¿Qué, qué quieres decir al respecto a esta pregunta? ¿Es tan difícil o cómo es? Ujú. Ok, ok, yo diría que sí es difícil. Me ha resultado difícil algunos temas del idioma, Ujú. pero creo que, digamos que la idea de que sea difícil no es un motivo por el que deje de aprender el idioma o porque quiera dejar de aprenderlo.
Sí. sino por el contrario, es algo que te motiva a seguir aprendiendo cada día. Y me parece que a medida que vas aprendiendo nuevas cosas, te vas dando cuenta que el idioma no es tan difícil, digámoslo, como uno tenía pensado, Ujú, o que existen, digámoslo, ciertos parecidos con el idioma y ujú, que te puede resultar relativamente sencillo una vez que te aprendes las cosas más básicas del idioma. ujú. ¿Y Creo que lo demás, puedes poner un ejemplo? ¿Cuáles son, sí, por ejemplo, cuáles cosas? ¿Cuáles son las cosas sí, por ejemplo, en este aspecto? ajá, Ujú. sí, por ejemplo, algo con lo que muchas personas tienen dificultades es con el tema de los casos, que es algo que se enseña desde las primeras lecciones. Exacto. Muchas personas no pueden aprenderlo o tienen mucha dificultad para, Ujú, digamos, para memorizarlos ujú, y esto hace que dejen de aprenderlos. ujú, Pero creo que una vez que tienes una idea de esto, es sencillo ujú. ¿Y cómo, sí, comprender. cómo experimentaste este proceso de aprender los casos o de diferenciar los Sí, casos? ajá. Sí, el tema de los casos los aprendí desde las primeras lecciones que yo aprendía con las aplicaciones de Sí. lenguaje. Sí, de verdad fue muy divertido estar aprendiendo con Mm, estas aplicaciones ujú. que parecen como videojuegos algunas veces. Y Es muy también, bueno, sí. Creo que ah, comparado, disculpa, Eh, sí, creo bueno, que comparado con muchos libros o muchos materiales hechos de, digamos, papel o ujú, donde no hay ninguna de, donde no hay colores o no hay imágenes, no hay nada, solo un texto muy mm, aburrido o explicaciones sobre la gramática. Esto es, creo que en este aspecto la tecnología nos da o muchas ventajas. Sí, 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 definitivamente. sí. Y bueno, sí, como estaba diciendo, estos temas los aprendí en las aplicaciones y además algunos videos que veía por YouTube u otras plataformas sobre expresiones básicas. Creo que esos fueron mis primeros pasos con la aplicación y después veía algún video en internet y esto me ayudaba a reforzar estos Ujú. conceptos. Ok. Ujú. ¿Y cuáles son los puntos Ujú. simples o más sencillos para aprender? Ujú. Ok. El alemán, dentro del idioma alemán o cuando se aprende el idioma. Ujú. ¿Qué te parece más sencillo o incluso más sencillo que en español? Ok, bueno, creo que esa pregunta O a es... nada. Es muy subjetivo, ¿no? Sí, pero ajá, exacto, es algo subjetivo. Sí, creo que es diferente para cada persona. Para mí, en lo personal, digamos, ¿qué fue lo más sencillo? Tal vez estoy tratando de pensar en algo, disculpa. está bien. Ujú. Sí, pero hubo cosas que me resultaron sencillas. Creo que el tema de los artículos, el hecho de que hay tres géneros, que puede resultar confuso, pero digamos que no es tan difícil como otras cosas más minuciosas o más detalladas del idioma. Creo que esto es algo que es solamente cuestión de escuchar y de ir memorizando Sí, así cada es. uno de los artículos y de los géneros que lleva cada artículo. Ujú, ¿Y qué otra cuestión? Y creo que los tiempos en alemán son algo más parecidos en español que, por ujú, ejemplo, en inglés con español. Ah, y resulta, disculpa, y resulta un poco más sencillo. Esto, claro, si ya tienes una noción de qué significan los tiempos y cómo se utilizan en cada caso. Si, por ejemplo, si ya has aprendido inglés o has aprendido sobre gramática en español y estás familiarizado con los conceptos, creo que es sencillo ujú, saber en qué situación se utiliza cada tiempo ujú. en alemán.
entiendo, entiendo. Pues mi próxima pregunta es, ¿tienes Ujú, algunos trucos para principiantes o ujú, para gente que quiere aprender el idioma ujú. alemán? ¿Cómo, desde tu El perspectiva, idioma se alemán. Ujú, puede ujú. acercar al idioma alemán de forma más fácil? Sí, algunos consejos que pudiera darles es que inicien viendo vídeos por YouTube, por ejemplo. Ujú, Creo que sí, no es necesario empezar leyendo algún libro sobre gramática o viendo algún documental o algún video que esté más complicado, sino creo que se puede comenzar viendo videos infantiles. Hay muchos videos infantiles muchos, en muchos. YouTube Sí, ajá, sí, que mencionan frases básicas y es como aprender de nuevo desde el preescolar a decir, sí, palabras sencillas como mama, Schwester, sí. Oma, etcétera. Sí, esa es una buena manera de empezar y creo que es muy práctico porque mientras ves estos videos y se dicen estas palabras, las enseñan con dibujos, con imágenes y es más fácil asociar las palabras con las imágenes en estos videos. Y qué otro consejo pudiera ser alguna aplicación. Creo que a mí me han funcionado bien las aplicaciones. Hay muchas, por ejemplo, está Duolingo, que es la más clásica. De hecho, yo Sí, empecé sí, con, sí, con sí, sí. Duolingo. Pero hay muchas como Busuu, tal vez, o Babel. Sí, solo es cuestión de buscar y encuentras un montón de aplicaciones. Sí. Y Sí, quiero mencionar aquí porque Héctor sí, también sí. sabe, sabe que yo no estoy usando tantas aplicaciones, pero Ajá. es porque una vez, creo que lo he mencionado en otro vídeo o sí, en otra Sí. ocasión, pero realmente creo que eso solamente y simplemente depende de la persona y Ujú, no sé, puede que en el futuro haya una aplicación que me guste mucho y con la que puedo o con la que pueda aprender muchísimas cosas muy útiles para mí y por lo tanto creo que sí, la cosa con aplicación sí o no o qué tipo de aplicación ujú. es muy subjetivo. Sí, y es porque digamos lo que una limitación de las aplicaciones es que Mm, no existe una interacción con otra persona, digo, a menos que sea una aplicación tipo Tandem como HelloTalk o Tandem. Eh, sí, ese es el único problema de estas aplicaciones. Pero para esto, puedo darles otro consejo. ujú, Sí, en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en muchas otras, existen muchas páginas de personas que aprenden alemán de sí, muchos países y es en estos sitios, en estas páginas, tú puedes colocar alguna pregunta, la que sea, Wie heißt das auf Deutsch o cualquier otra cosa, y las demás personas te pueden ayudar, te pueden responder, y sí. es una manera de interactuar con las demás Sí, personas es en el mucho más idioma. natural. Es Ujú, también una forma que me gusta mucho más que ujú, todo el tiempo leyendo algo y leyendo un ujú. artículo y sin interacción humana. Sí, esto es Exacto. un punto muy clave y Ujú, creo que a partir de algún punto, ujú, y especialmente si ya tienes algún nivel o si ya has alcanzado un poco un nivel donde al menos puedes formar algunas frases o ujú. decir algunas cosas simples, ah, creo que la motivación para hablar con otra gente, con los demás, con otras personas, es mucho más grande que comparado con leyendo, no sé, libros o materiales Libros. muy secos o solamente con el fin de Ujú.
practicar algo de forma no tan natural. Y al menos esto me pasó así. Y otra cosa sobre gramática y, digamos, practicar la gramática. ¿Has practicado una vez de forma muy intensiva la gramática o cómo has experimentado esto? Lo de la gramática o, no sé, formar frases o los tiempos o el verbo o esto, o dativo, que no acusativo y cómo se usa y sí, ¿cómo has experimentado esto? Ok, sí, la gramática creo que la he estudiado no de manera muy intensiva realmente. Creo que ha sido Que es más... muy buena cosa y que desde mi punto de vista, disculpa por otra sí, claro, vez claro. decir algo en la mitad de tu frase, pero creo que esto es la forma es más beneficioso para el cerebro. Tratar el idioma no como una cosa ajena, sino como una cosa que tiene que ser algo que pertenece a mí o que pertenezca a mí y no como una asignatura o algo que se Sí, claro. aprende a lejos o que otra cosa que pienso que es muy clave cuando se trata de aprender un idioma hasta un nivel muy avanzado es que imaginar que este idioma no es algo teórico, sino es una parte de tu vida y que tú en este momento mismo puedes manejar esto y puedes manejar el idioma, las palabras que estás expresando o que estás diciendo, que esto ya es una herramienta tuya y no es algo que se debe estudiar a través de libros y, no sé, hacer exámenes, Hacer exámenes. que también es otro ámbito, pero sí, en cuanto al español y también en cuanto al chino, porque mi canal y Sí, claro. este video voy a aparecer en este canal también. Chino es una parte de mi vida y ahora es muy interesante para mí que estoy observando el mismo proceso con el español. Este proceso de internalizar el idioma y que este idioma no es algo afuera, sino dentro de mí. Vale. Muy buena explicación. Gracias. Sí, ok, me perdí un poco. La Sí, gramática la y gramática. sí, practicar, o cómo practicar, o cómo has también visto las costumbres o la forma de practicar en tu entorno. También puedes contar un poco de esto. Sí, sí, como decía, la gramática no la he aprendido de una manera muy intensa, pero tuve un tiempo, un periodo en el que estaba estudiando en una escuela y creo que este fue el momento en el que más me enfoqué en la cuestión de la gramática, porque sí, porque el método de enseñanza en la escuela es enfocado en la gramática, desde luego. Y los materiales que utilizábamos eran, pues, desde luego, libros. Estos libros que se llaman Scheite son muy famosos aquí Sí, sí, en sí. México, por lo menos. Y la manera en que practicábamos no era una manera mala, era de hecho muy buena, aunque se trataba de leer algunos textos en el libro, repetirlos, leerlos y construir algunos ejemplos con tus propias palabras, construir alguna frase, intentar preguntarle al compañero de al lado sí, alguna pregunta en alemán, que el compañero te responda. Y era un buen método, aunque digamos que si deseas aprender de una manera más profunda, tal vez creo que lo más importante es ser variado y no centrarse en un Sí, solo método, exacto. Sí, en una sola sí. manera de aprender. Eh,
Sí, porque algo que veía era que muchos compañeros quizá no, vaya, no aprendían bien algún concepto y tal vez era porque este método no era el más adecuado para ellos. Ujú, Pero como no lo sabían, terminaban abandonando la escuela ujú, y su aprendizaje. Ajá. entiendo. Sí, ajá. Un consejo, algo muy importante es variar la manera de aprender, Sí, sí, cada vez, y perfecto. familiarizarte con las maneras de aprender por Ujú, ti mismo. ujú, Ujú, perfecto. Y una última pregunta ujú. sobre tu canal de YouTube, porque también has empezado, lo Sí, sí, que me claro. da mucha alegría ver, Ujú, también has empezado un canal en YouTube. ¿Y cómo se ujú, llama este canal? ¿Puedes introducirlo, ujú. por favor? Sí, claro. Sí, este canal se llama Wunderkreis, es un canal enfocado al idioma alemán por este momento. Y bueno, la idea de iniciar este canal fue que las personas de mi entorno, al menos en un principio, se Ujú, familiaricen con el idioma alemán o incluso con cualquier idioma. Creo ujú, que la idea de este canal es que otras personas se motiven a aprender un idioma, independientemente de qué idioma sea. Y, y sí, creo que a futuro mis planes no son solamente dar pequeñas lecciones como lo he hecho en estos primeros videos, sino también mostrar algunos aspectos de la cultura, ya sea en México o en ujú. otros países, para que las Muy bien. personas Espero aprendan con sobre ansias ver esto. la cultura. Sí, yo también. Sí, perfecto, perfecto. ¿Y qué Ajá. significa Wunderkreis? Porque esto, esta entrevista estamos haciéndolo en español. ¿Y qué significa Sí, claro. Wunderkreis en español? Ajá. Sí, esta es una palabra alemana, desde luego, que significa algo así como círculo maravilloso. Ujú, sí, Es una palabra, sí, es una palabra que yo la ideé por mí mismo, no la había escuchado ni la había leído en ninguna parte, ujú. eh, pero dije, Pero ahora existe esta palabra, sí, existe esta es palabra. una palabra muy normal o, digamos, Ajá. es muy válida, es una palabra Ujú. absolutamente válida y Wunderkreis, y la Ajá. primera vez cuando vi el nombre del canal, Ajá. pensaba, sí, buen nombre, bien. Sí, aunque yo pensaba que esta palabra no significaba nada. De hecho, creo que te lo dije. Y aunque después leí en otra parte que esta palabra es algo así como un juego infantil Ujú, o algo parecido. Sí, un Wondercry había leído. ujú. Es algo así como un juego. No estoy muy seguro en realidad, pero al menos sé que existe esta palabra Sí, y que sí, sí. significa algo. Sí, sí. Y dices que tus planes en este canal no solo son hacer vídeos sobre aprender sobre el aprendizaje del alemán, sino también sobre introducir o presentar algunas cosas de México Ujú, y también tienes planes de... Sí, ¿qué tipo de planes ujú, adicionales tienes con este canal? O en este momento es muy difícil decir? ujú. Sí, creo que, disculpa, en estos momentos creo que no es muy clara la idea que tengo a futuro, porque bueno, tengo, digamos que mis tiempos son un poco limitados por ahora y, Mm, ajá, sí, pero creo que, digamos que este enfoque es que las personas no se aburran con un solo tipo de videos y que incluso en el canal se puedan escribir algunas sugerencias sobre qué temas les gustaría escuchar o ver. Y esto a la vez sería muy motivador para hacer más tipos de videos. mm, Digamos, sí, digamos, un ejemplo, el que dije hace unos momentos sobre cultura en México o en ujú, otros países, digamos que es solo un ejemplo de lo que pudiera ser en el futuro, pero pueden ser muchas otras cosas ujú. Muy interesante. diferentes. Eso seguro de que sobre esto me van a salir, me van a ocurrir
algunas ideas y voy a mandarte esas ideas porque Sí, suena muy interesante. sí, Especialmente por sobre la ejemplo, cultura de México o la vida cotidiana de la México vida cotidiana. o de tu ciudad natal. Y sí, Sí, a los mexicanos nos gusta mucho el café. sí, oh, perfecto, para mí también, para mí Sí, también. A mí también a mí me gusta el también. café, sí, 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 sí. Vale, pues esto ha sido básicamente nuestra entrevista Entrevista. Ajá. y las preguntas que en esta ocasión, esta Ujú, vez, quería preguntarte. Y ujú. muchas gracias por hacer esta entrevista conmigo. Es la primera vez hacer Sí, una entrevista en español y subirlo en una plataforma, sí, como en esta forma. Sí, y sí, muchas gracias a ti también. muchas gracias. Ok, así que nos vemos y nos Ujú. hablamos. Espero muy pronto, o al menos a través de nuestros móviles, y que tengas un muy buen día, ¿vale? Sí, muchas gracias. Igualmente, Ok. muchas gracias por la entrevista y creo que esta primera vez ha sido muy interesante. Nunca me habían hecho esta clase de preguntas. Sí, Ok, incluso. Sí, sí, fue fue muy primero. bonito. Sí, Ah, ok, vale, pues muchas gracias y nos vemos muy pronto. sí, nos vemos.